Ahora nos centramos en la ruptura diplomática entre Washington y Madrid. La guerra con Irán se ha convertido en una guerra de palabras entre el presidente Donald Trump y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Trump ha criticado duramente a Sánchez después de que España se negara a permitir el uso de 2 bases militares estadounidenses para operaciones contra Irán. Sánchez afirma que España no será cómplice de algo perjudicial para el mundo, simplemente para evitar represalias de otros. Ahora Trump amenaza con suspender el comercio con España, calificando a Sánchez como un aliado poco fiable de la OTAN. El presidente Trump tampoco parece estar preocupado. Well, some of the European nations have been helpful and some haven't. Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly. Mientras tanto, en el Caribe, el bloqueo de petróleo del presidente Trump sobre Cuba ha presionado al régimen comunista a realizar cambios históricos. Reportan que Díaz-Canel está pidiendo ahora la privatización de algunos negocios en la isla. Esto ocurre por primera vez desde que el régimen tomó el poder de Cuba hace más de 65 años. La gran pregunta ahora es si estos cambios marcan el inicio de una reforma económica real o si solo son una respuesta temporalmente a la creciente presión. You mentioned, I was surprised, but 4 of you said, actually, could you do us a favor? Take care of Cuba. I'll take care of it. Cuba's at the end of the line. They're very much at the end of the line. They have no money, they have no oil. Daniel Lacalle, economista jefe de Trusses, está conmigo ahora para hablar sobre estos temas. Daniel, como siempre, bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Un placer. Pues Trump, como acabamos de escuchar, amenaza con cortar el comercio con España sin la aprobación del Congreso. Dice que no quiere tener nada que ver con ellos. Su reacción. Hombre, la primera es recordarle a los ciudadanos de Estados Unidos que el gobierno de España no es el pueblo de España. El pueblo español entiende perfectamente lo que está ocurriendo entre Israel y Estados Unidos con el régimen asesino de Irán, y el gobierno de España está incumpliendo sus acuerdos con la OTAN, está incumpliendo sus acuerdos con Estados Unidos y además se está comportando de una manera muy poco seria, porque a la vez que hace ante los medios de comunicación un comunicado aparentemente muy agresivo con respecto a la guerra de Irán y con respecto al presidente Trump, por el otro lado envía el señor Sánchez a sus ministros a mostrar cooperación, a mostrar apoyo. De hecho, al día siguiente de las declaraciones del presidente Sánchez, salió en todos los medios de España que su famoso llamado de no a la guerra era falso, porque más de 20 aviones y dos barcos de guerra de Estados Unidos habían estado repostando y pasando por las bases de España. Por lo tanto, la reacción del gobierno de España debe enmarcarse dentro de un problema, de una narrativa que no tiene nada que ver con lo que el pueblo español apoya. Ahora, ¿podría ese conflicto convertirse en una disputa ya más amplia entre Estados Unidos y la Unión Europea? Claramente es un problema, porque claro, el gobierno de España está actuando a espaldas de los países de la Unión Europea. Hemos visto como el canciller de Alemania mostraba su apoyo y daba mensajes de compromiso con Estados Unidos. Lo mismo el presidente de Francia. Hemos visto cómo se ha hecho un esfuerzo muy importante por tener un mensaje unificado, y de repente el gobierno de España toma una decisión de crear una narrativa
negativa. Esto es muy importante porque no es que esté hablando de manera diplomática para llegar a acuerdos, no. Ha hecho directamente una especie de campaña con una intención más ideológica y más electoralista dentro de las fronteras de España y un problema. El problema entre Estados Unidos y la Unión Europea, claro que puede venir, porque no nos podemos olvidar que gracias a Estados Unidos y al gas natural licuado de Estados Unidos, la Unión Europea no ha tenido un problema de suministro y un problema de desabastecimiento de gas entre el año 2021 y el año 2025. No podemos olvidar que a España, Estados Unidos es el primer suministrador de gas natural licuado. Nos ha salvado los inviernos a los españoles y a muchos países. Esto es muy, muy importante. Por lo tanto, es profundamente irresponsable por parte del presidente Sánchez tomar una acción así, ya que lo hace además sabiendo que está en la comodidad de contar con el apoyo, por otro lado, financiero y militar de la OTAN y de la Unión Europea. Daniel, no quiero dejar de hablar sobre Cuba porque este pasado fin de semana en la cumbre Escudo de las Américas el presidente Trump dijo que Cuba está viviendo sus últimos momentos de vida. ¿Está la administración Trump buscando un acuerdo económico? ¿Sería esta una opción sobre la mesa? Y te pregunto también si crees si Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar reformas económicas sin realmente conseguir ese cambio en el sistema político actual, o sea, de que permanezcan en el poder. Yo creo que en Cuba no se puede caer en el error de creer en los mensajes de la dictadura con respecto a reformas económicas, porque ya ha ocurrido en el pasado que luego no las hacen de ninguna manera y continúan robando a sus ciudadanos y continúan con una economía completamente devastada. Yo creo que lo que tiene que pasar en Cuba es que Estados Unidos por fin tome un tutelaje de la economía y de la política para que la apertura económica permita que los ciudadanos de Cuba salgan de la miseria y del destrozo económico y social que ha generado la dictadura durante más de 60 años. Por lo tanto, estos mensajes de Díaz-Canel me recuerdan mucho a los que escuchamos en 2019, en 2016, en los que decían vamos a permitir que haya negocios público-privados, vamos a permitir pequeñas empresas en el agro, etcétera. Al final, lo que termina ocurriendo es que la dictadura cubana sigue utilizando a sus ciudadanos como rehenes y a la isla como cárcel, y lo que tiene que haber es un cambio radical positivo para todos los cubanos. Por supuesto que sí. Por el momento, el presidente Donald Trump también confirmó este fin de semana que él y el secretario de Estado, Marco Rubio, sostienen conversaciones activamente con la isla, así que estaremos muy pendientes a esta situación, porque eso sí, los cubanos en el exilio están muy esperanzados de que se acerca algún tipo de cambio. Daniel Lacalle, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en Fox Noticias. Buen día. Muchísimas gracias. Muchas